El cielo a mí me envió a predicar palabra de esperanza y bondad. Yo quiero trabajar y a otros rescatar, llevando la antorcha eterna. Al grupo pequeño yo iré con fervor y amor. Al grupo pequeño yo iré, es el plan de Dios. Al grupo pequeño yo iré y tú también. La iglesia sí caminará y crecerá. Muy buenas noches, queridos televidentes. Es un verdadero placer dirigirnos a ustedes en esta noche, que como siempre venimos para traerles a ustedes la exposición de la palabra de Dios y consejos que nos van a beneficiar a todos. Gracias por vernos en su canal 2010, Holan Los Ángeles. Y en esta oportunidad vamos a estudiar algo que nos va a hacer crecer espiritualmente y hacer cambios en nuestras vidas, ya sea en nuestros hogares o como personas. Quisiera invitarlos para que antes de iniciar la exposición de este tema, podamos tener una oración a nuestro Dios. Señor y Dios que moras en los cielos, gracias por la bendición que tenemos, Señor, de ser tus hijos. Gracias porque provees para nosotros el sustento diario. Nos cuidas, nos bendices, bendice nuestra familia. Y a la vez, Señor, pedimos la bendición para el estudio de tu palabra, que nos unja con tu Espíritu Santo, que derrame la bendición del cielo para que al exponer tu palabra lo podamos hacer con respeto, con la honra que solamente a ti te corresponde. Gracias, Señor, porque nos invitas a ser parte de esta bendita y sagrada obra. Te pedimos la bendición para cada una de las personas que a distancia ven estos programas y así que les guardes y les protejas en donde quiera que estén. Gracias, Señor. Ahora prepáranos para el estudio de tu palabra y que podamos ser hombres y mujeres hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iniciamos este tema con un texto que es bastante conocido. Buscamos en la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 11. Ese va a ser el versículo de apertura para este tema, la fe puesta a prueba. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel a quien lo había prometido. No cabe duda que este texto ha sido leído en múltiples veces, narrado, quizás predicado en todos los lenguajes, porque nos trae una enseñanza. Aparte de que aquí Abraham aparece como en el estandarte de la fe, o sea, el capítulo 11 del libro de Hebreos, aparece como uno de los grandes, quizá diríamos como de los grandes en este escalafón, o sería más bien dicho, cuando las personas llegan a formar parte de una lista de hombres o mujeres célebres. Abraham fue un hombre completamente diferente, llegó a tener un calificativo, el amigo de Dios. Por otro lado, Abraham fue padre de muchas generaciones, se conoce también de esa manera.
y a la vez se conoce como el hombre de fe. Ahora, en el caso de Abraham, vamos a tener la consideración de la palabra de Dios en esta oportunidad desde un punto de vista un poco diferente. Diferente por el contexto de que se ha marcado, se ha enfocado la fe que es recomendable para cada uno de los que buscamos y servimos a nuestro Dios. Y algunas veces aconsejamos a la persona y le decimos, ten fe, las cosas van a cambiar. Y otras veces decimos, procura tener fe, todas las cosas mejorarán. Y pasan los días, pasan los meses y nosotros no vemos absolutamente ningún cambio. Entonces se va desmoronando nuestra creencia y nuestra confianza en el eterno Dios. ¿Por qué? Porque nuestras cosas no son como nosotros pensábamos. Teníamos un ideal, teníamos un criterio, teníamos una forma de ver las cosas, pero resulta que ahora no aparece como pensábamos. Y eso ha sucedido a través de la historia en diferentes personas, en diferentes naciones y en diferentes culturas. Esto nos hace pensar en que diríamos, ¿qué es fe entonces? Se ha dicho tantas y tantas opiniones de fe, pero yo quisiera llevarlos a considerar que fe es creencia, fe es creer, tener confianza, si lo pudiésemos resumir. Porque al demorar el cumplimiento de la promesa de darle un hijo a Abraham y a Sara, Dios hizo una promesa. Pero Dios probó la fe de Abraham y Sara. Y sabe que se considera dentro del mundo cristiano Abraham como el hombre valioso y el hombre, el estandarte de la fe, el gran hombre, siervo de Dios. Por supuesto que así está establecido en su palabra santa, y dice que, ¿por qué? Porque Abraham fue el hombre que ofreció a su hijo Isaac para ser sacrificado. Y esto se describe a Abraham como el autor diríamos, como un ejemplo, podríamos decir, tanto de fe como de obras. Abraham forma parte de este equipo de personas santificadas que operaron juntos la fe y las obras. Ahora, ¿cómo podíamos nosotros considerar el caso de Abraham desde un punto de vista diferente? Aunque Abraham fue un hombre temeroso de Dios, un hombre fuerte, valiente, aguerrido, lleno de esperanza, lleno de ese fervor cristiano que debe caracterizar a todo siervo de Dios. Y aquí el libro de Génesis nos lo presenta como un hombre temeroso de Dios, honesto en sus tratos, fiel en sus convicciones y mayormente siervo de Dios, pero obediente hasta lo sumo. Sara, su esposa, curiosamente, solamente aparece esporádicamente en la historia de este patriarca. Aparece por primera vez cuando ofreció a Agar a su esposo para que hubiese prole, hubiese una criatura nacida en la casa de Abraham. Y aparece la segunda vez cuando insiste Abraham que la criada Agar, ya con su hijo, debe abandonar la casa de la familia de Abraham. Ahora, ¿cuál es el concepto que
podemos ver de lo que es verdaderamente tener fe. De paso, quiero decirles, fe es creer, es tener confianza y es ser obediente. Lo vamos a estudiar a través del desarrollo de este tema. Por otro lado, aunque Abraham y Sara son alabados por su fe, son ejemplos, escuche eso, de quienes pareciera que le falta fe en Dios. ¿Cómo está esta situación? Parece un poco irónico, pero ellos son, como dije antes, alabados porque son la pareja que sobresale en fe. Pero al final de cuentas nos enteramos que sí les faltó fe. Ahora, ¿por qué razón? Porque el ser humano quiere dar soluciones humanas a las promesas divinas. Eso es imposible. Es un tema totalmente o diametralmente opuesto. ¿Cómo es posible que el hombre quiera dar soluciones humanas a las promesas divinas? No se puede hacer. Y para esto quisiera que buscáramos en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2. Primer libro de la palabra de Dios, versículo 2 del capítulo 12. Aquí aparece la expresión de la primera promesa a Abraham. 12:2. Capítulo 12, versículo 2. Y el Señor le dice a Abraham, y haré de ti una gran nación. Aquí está en la pantalla. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Qué hermosa promesa hace Dios al siervo Abraham. Ahí aparece esa promesa cuando Abraham ya tenía algunos años. No era un hombre joven. Pero resulta que no se cumplió la promesa en el tiempo razonable que ellos querían, a la razón de Abraham y Sara. Pasaron unos días, pasaron unos meses y pasaron unos años. Y ya su esposa era bastante grande de edad, y cuanto más viejos se ponían, más seriamente surgía el tema del heredero. Y surgían las dudas, los comentarios, ¿cómo es posible que hay una promesa del Señor, pero tanto el varón estaba grande de edad y más que todo la mujer? Los años habían transcurrido y empezaban a dársele interpretaciones que no eran las correctas. ¿Cómo solventar este problema? Y viene la primera solución humana. Aquí se ponen de acuerdo entre Abraham y Sara y le ofrecen adoptar a su siervo Eliezer, de acuerdo a lo que dice Génesis 15, 2 y 3. Sabe que era una cultura en ese tipo de países, era una cultura en el tiempo de Abraham que se podía adoptar un hijo y adoptar una persona, y si éste tenía prole o crianza, estos pertenecían a la familia. Aquí lo vemos. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasedo, Eliezer. Aquí aparece, Eliezer era un jovencito,
Y de pronto Abraham piensa en este hombre joven para que él pueda procrear un hijo. Y nacido en la casa de Abraham y Sara, entonces este hijo iba a ser el hijo de la promesa. Sabe, me detengo un poco en este texto y quisiera que lo consideráramos seriamente. No camine adelante de Dios, no le va a ir bien. Y aquí pasó eso. Se adelantaron a los preceptos de Dios. Se adelantaron al tiempo de Dios. Algunas veces cometemos esos errores, aún dentro del cristianismo. Nos adelantamos a lo que Dios ha establecido y así es como tenemos consecuencias desastrosas. Tenían que haber escuchado la voz de Dios y haberla atendido y esperar. El Señor dice, espera en Jehová y Él hará. Pero no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios. Él sabe cómo y Él sabe cuándo. Él conoce todo Él conoce el final desde el principio. Por eso debemos de estar atentos a la voz del Señor y no anteponer nuestros criterios, nuestras ideas y nuestros puntos de vista, porque casi la mayoría son o pueden estar equivocados. Muy bien, ahí aparece la primera promesa, cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, a ti te daré la simiente y tu simiente será como la arena de la mar. Una promesa hermosa, pero para esto tenía que haber un hijo. Y cuando ofrecen este jovencito, Eliezer, no es aprobado por Dios. Ahora quisiera que veamos de nuevo Génesis 15, 5. Ya vimos el 4, Génesis 15, 5. Aquí nos va a aclarar más la palabra de Dios, qué es lo que Dios piensa de esto. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En el momento que ellos estaban pensando de ofrecer a Eliezer, ahora Dios le determina, le asegura que va a haber una descendencia muy hermosa y lo pone a ver las estrellas. Ahora, aquí había una promesa de un hijo, tenía que ser de la descendencia de Abraham. Ahora, supongamos que Dios hubiera aprobado esto, entonces esto hubiera sido una cosa equivocada. Pero Dios no se equivoca, Dios es sabio, Dios sabe cuándo hace las cosas y las hace perfectas. Ahora, sabe que el siguiente intento de asegurarse un heredero en la familia de acuerdo a la promesa se originó. Esta fue idea sensacional de Sara. Sara quiso ayudarle a Dios y se decide hacer algo muy serio. Estuvieron en Canaán alrededor de 10 años y ella le sugiere a Abraham que tuviera relaciones sexuales con su criada Agar. Algo extremadamente ridículo. Dios establece que el hombre debe de ser esposo de una sola mujer. De igual manera la mujer con el hombre. Eso está establecido por Dios. Pero aquí se estaban rompiendo los patrones divinos y se estaban buscando las soluciones humanas. Y eso no es lo ideal. Dios no estuvo de acuerdo. La esposa dice, puedes tener
relaciones con esta mujer y entonces el nacimiento de la criatura va a ser el heredero que Dios nos ha prometido, cosa que no sucedió. Ahora, esta promesa querían que se cumpliera a toda cosa, pero sin tomar en cuenta esperar lo que el Señor había establecido. Sabe que algunas veces nosotros podemos caer en semejantes cosas porque nos adelantamos siempre a los designios de Dios en muchos aspectos. A veces lo hacemos en el trabajo, de pronto lo podemos hacer en casa, algunas veces aún dentro de nuestra iglesia. Y pasaron 25 años mientras Abraham y Sara esperaban el heredero prometido. Con cada promesa y con cada año que pasaba, Dios hacía evidente que ese hijo sería un hijo milagroso. Dios lo había prometido y Dios iba a cumplir su promesa. 25 largos años de esa situación. Ahora, lo aplicamos a nuestras vidas. ¿Qué esperanza pudieras tú tener si tienes una promesa del Señor? Por ejemplo, el Señor prometió, volveré. Si nosotros tenemos una seguridad y una fe inquebrantable que el Señor Jesús vendrá con poder y gloria, tenemos que mantenernos firmes en esa postura, porque de lo contrario solamente vamos a tener una presunción de lo que es la venida de Jesús. Entonces de nada nos va a servir. Sabe que hay otra situación en la que incurrió Abraham. Una cosa extremadamente delicada. Pregunto, ¿qué es lo que Dios no puede hacer que nosotros podamos hacerlo? Absolutamente. Y eso es lo que pasó con Abraham. Él creía que ayudándole a Dios podía completar y terminar la promesa. Solamente tenemos que creer en el Señor, confiar en Él y luego reclamamos las promesas. ¿Por qué? Porque hay que esperar hasta que Él diga. Y Dios le había dicho a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Y no obstante, Abraham construyó sus propias defensas. ¿Escuchó? Qué pena. Su trayectoria de fe, que era famosa, era respetado absolutamente Abraham. Era un hombre talentoso, un hombre honesto, y fue manchada su currículum, podríamos decirle, porque él, a pesar de que Dios le había dicho, yo soy tu escudo, él dijo, yo voy a hacer mis propias defensas armadas sobre una mentira. Es penoso esto, porque cuando le dice a la gente o a las personas gobernantes que su esposa era su hermana, estaba haciendo algo que no correspondía a la voluntad de Dios. Y sabe que, aunque las mentiras que dicen las personas, mentiras blancas, contienen algo de verdad, el resultado de la mentira blanca de Abraham a Abimelech trajo problemas severos. Hasta la fecha se ven las consecuencias de esa vil mentira. Tenemos que mantenernos en la verdad, aunque se desplomen los cielos. Pasaron 10 años después de que Dios le prometiera a Abraham
hacer de él una gran nación. Y ahí viene el intento de Sara, le provee esta mujer y pasa lo que tenía que pasar. La consecuencia de una mala decisión de la esposa de Abraham. Ahora resulta que podemos ver algo aquí, como una analogía, podríamos decir. Aquí aparece el nacimiento de Ismael, de la señora Agar. Dios no aprobó tal nacimiento debido a que no era lo que él había ordenado o lo que él había dicho. Y esto hace pensar que surge la pregunta, ¿y qué quiere él de nosotros? Es decir, ya los años pasaron, los años avanzan y de pronto yo tengo que hacer algo. Ellos deberían realizar el plan de Dios y en ningún momento adelantarse a los designios de Dios. Ahora vemos en este texto, quisiera que lo consideráramos, Génesis 22, del 1 al 3. Génesis 22, del 1 al 3. Aquí lo tenemos en pantalla. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y luego el 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que se le dijo. Hasta ahí. Ahí Abraham tomó la decisión de ser obediente al Señor. Pero eso sí, solo cuando entregaron todo al Señor y lograron tener la fe completa y auténtica, obtuvieron lo que no podían obtener a base de mentiras y a base de decisiones que no eran las que Dios había dicho. Sabe que el problema mayor es que la mentira tiene consecuencias muy lamentables, pero extremadamente lamentables, y mucho menos en una persona que es un líder como Abraham. Era el líder y era el padre de las generaciones, así se conocía. Abraham no podía confiar en la moral de los paganos de ese tiempo y dijo, por eso yo voy a decir que esta mujer, como es muy hermosa, voy a decir que es mi hermana. Y bueno, otra razón negativa que Dios no aprobó. Ok, saben, hermanos, que durante todos esos periodos se desarrolla en Canaán. Los cananeos a menudo iban a Egipto, donde los campos eran fértiles por el río, ese río famoso Nilo. Y sin embargo, al escapar del peligro del hambre que había, esto trajo un peligro nuevo, una prueba nueva para Abraham. Ya Sara tenía más de 60 años y la mujer todavía era una mujer hermosa. Dios, para poder salvar a esta pareja, aún le envió plagas al faraón. Pero estos, otra vez, Sara y Abraham volvieron a olvidar la lección de Dios y cambiaron siempre
los patrones de Dios por las soluciones personales de ella. Ahora yo pregunto, ¿tú tienes una situación similar o parecida que has recibido una promesa de Dios y estás desesperado porque no se cumple? Ya pasaron muchos años y tú estás descontrolado, estás tomando otras medidas o se estás queriendo retirar del plan. Han pasado tantos años, la gente ha estado esperando la venida de Jesús y hay una promesa y otra promesa en su santa palabra. Sabe que hay muchas personas que han cometido apostasía, se han largado a otros dioses, se han ido de sus congregaciones porque Jesús no aparece. Y déjeme decirle algo. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Tengamos fe, confiemos plenamente en Dios, que sus promesas son fieles y verdaderas. No son como nosotros, como las nuestras. Sabe que Abraham era un gran modelo, no por causa de alguna grandeza compleja que se encontrara en él. Escuche esto. Sino por el reconocer la voz de Dios y obedecerla. Cada uno de nosotros podemos estar en una situación similar. No vamos a llegar a ser grandes personajes porque tenemos títulos, porque tenemos dinero, poder, etcétera. No, porque escuchamos la voz de Dios y buscamos obedecerla. Pero una fe salvadora no es un asunto de historia o de geografía. No lo puede usted encontrar ni en la historia ni en la geografía de la tierra. Ni tampoco es ciencia, ni tampoco es filosofía, ni política, ni economía. Tampoco ni es ciega, ni es sorda. Entonces, ¿qué es fe? Fe es una confianza permanente en una persona y la persona es Dios. Punto. Eso es fe. Repito, la fe no salvadora no es un asunto de historia o de geografía o de filosofía o de ciencia o política, economía, y tampoco es sorda ni es ciega. Es una confianza permanente en una persona y la persona es Dios. Ese es exactamente lo que nosotros necesitamos tener. Sabe que Dios tuvo al menos 8 conversaciones, de acuerdo a lo que registra el libro de Génesis, con Abraham. Aunque solo unas 2 involucraron a Sara, hay este peregrinaje de estas 2 personas con toda su familia merecen la atención nuestra. ¿Por qué? Génesis 12, quisiera que lo viéramos por favor, capítulo 12 de Génesis, ya leímos uno de ellos, pero quisiera considerar el versículo 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Luego el 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Ahora el 3, por favor. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Amén. Qué hermosa promesa. Exitoso, respetado, bendecido con riquezas, con una familia hermosa.
no era un nómada indigente. Abraham era un nómada, pero no era indigente. Abraham andaba de lugar en lugar, pero la riqueza, la pobreza que podía haber o la timidez, escuche esto, ni la pobreza, ni la timidez de un hombre, ni la riqueza, y mucho menos la elocuencia, lo preparan para ser observado por Dios. Usted puede ser muy elocuente, muy inteligente, muy poderoso, puede tener todos los atributos humanos que se consideren, pero esas no son los calificativos para que Dios lo considere, para que sea considerado por Dios. Pero aquí está algo interesante. El llamado de Dios es su acción soberana. Él sabe el fin desde el principio y Él sabe a qué personas elige para funciones especiales. Él sabe todo. Y aquí pasó algo, antes de esto pasó algo que es penoso en un líder. Y esto lo vemos en Génesis 17, 15 al 17. Tres textos que nos hablan de otra situación, quizá, aunque es humana, pero sí tiene consideraciones lamentables. Génesis 17, 15 al 17. Aquí lo vemos en pantalla. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Pausamos un poco en este texto. Fíjese las preguntas, dos preguntas hace Abraham, y me preocupa mucho cuando a veces pasa en nosotros esto, que dice, entonces Abraham se postró sobre el rostro y se rió. Se rieron de Dios. ¿Sabe lo que esto significa? Si no fuera por la misericordia de Dios, esto hubieran tenido un desastre instantáneo. Porque ahí se hace la pregunta el Abraham, de 100 años y de 90, esto es prácticamente imposible. Por supuesto, para el hombre esto es absolutamente imposible, pero para Dios nada es imposible. Aunque Abraham vivió hasta los 175 años y Sara murió a los 127 años, varios años menor que ella, su hijo Isaac, de donde era la promesa, vivió hasta los 180 años. ¿Sabe que cuando Dios establece un parámetro y Él les dice, este es el camino, andad por él, tenemos que obedecer y seguir ese camino? ¿Sabe que aunque Sara mintió, Abraham también? Ahora resulta que se rieron de Dios. Lo más grandioso de esta historia es cuánto amor tiene Dios para sus hijos, que hubo indiscutible un perdón. Y cuando Abraham obedece y camina hacia un lugar donde Dios le dijo para entregar a su hijo único, curiosamente, costó mucho tiempo para que viniera el hijo de la promesa. Y ahora resulta que Dios le dice, un momento, yo quiero
que este hijo tú lo ofrezcas en sacrificio. Ahí fue probada la fe de Abraham en su máxima expresión que se pueda decir. Este hijo prometido, de acuerdo a la instrucción dada por Dios, que Abraham le puso nombre Isaac. ¿Saben lo que significa Isaac? Él ríe. Eso es lo que significa Isaac. Eso es tremendo. Él ríe. Porque ambos se rieron de lo que Dios había establecido. ¿Sabe que Génesis 21:6, este texto ahí lo confirma, lo podemos ver en pantalla, Génesis 21:6. Este texto nos habla de esta cosa que hicieron estas personas. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Parece esto es muy inentendible esta situación, indiscutiblemente. ¿Por qué Sara dijo estas cosas? Ahí viene el gran perdón de Dios. Cuando estamos en una condición ventajosa, en una situación que nos va bien, en una situación que podemos sonreír, que hay cosas buenas en nuestro entorno, que quizás estamos pasando un buen tiempo, pero sabe que un buen discípulo del Señor no se conforma con todo eso material. Tiene que ir mucho más allá y lograr adquirir fe de tal manera que sea una fe genuina y no una fe falsificada. La falsificación de fe se llama presunción. Cuando todo va bien, es fácil tener fe. Es fácil vociferar, yo tengo fe, yo creo en Dios. Y algunas veces podemos repetirlo una y tantas veces. Pero hasta allí no ha sido probado como en el caso del siervo Abraham. ¿Qué le parece si ahora por la noche toca la puerta el Señor Jesús a su casa? Y usted tiene el hijo menor que se quedó, los demás salieron, ya están casados, están ubicados en sus familias, pero se quedó con usted su hijo, el Benjamín, el más chico. Y toca la puerta el Señor Jesús y usted dice, oh, es Jesús, pasa Jesús, adelante. ¿Te gusta un vaso de agua o esto o lo otro? Mira, tenemos una visita especial. Jesús nos visita, tanto que hemos hablado de Él, pero esta noche nos visita. Esta es una ilustración. De pronto les dicen que tome asiento. Y ve al chamaco que está ahí, al niño, 7 años, juguetón, muy hermoso, y lo ve que se mueve de un lugar a otro. Y de pronto le dirige una palabra a la madre, le dice, trae a tu esposo, quiero hablar con ustedes. Y sale el esposo y le dice, quiero que sacrifiquen a este niño. ¿Cuál sería tu respuesta? Entiendo que te dejaría mudo. No sé cuál sería la respuesta de todos. Pero amamos tanto a nuestros hijos que prácticamente diríamos no. Pues sabe que la enseñanza de esta exposición, aparte de ver la historia de Sara, de Abraham, del hijo de la promesa Isaac, como no habían
hay términos biológicos en los demás anteriores, que eran Eliezer y luego el de Ismael, entonces Dios no estuvo de acuerdo en tal cosa. Sabe que ahora vamos a trasladar este tema a lo que Dios estableció para salvar a la humanidad. Dice que en los concilios celestiales, en una manera solemne, los ángeles y toda la comitiva celestial se reunieron para tratar el tema del rescate del hombre caído, Adán y Eva. Y en esto se considera plenamente cuál era el proyecto, cuál era el plan que se iba a desarrollar. Y ahí aparece alguien que se ofrece, el que ya conocía cómo éramos nosotros, el Creador, Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora dice, yo me ofrezco para rescatar a la raza pecadora. Por eso tenemos que amar con todo nuestro ser a nuestro Señor Jesús, porque somos deudores con Jesús. Él nos amó primero y Él dio su vida por nosotros en rescate. Nosotros merecíamos la muerte y Él cargó totalmente la muerte que nosotros merecíamos. Por eso, a pesar de los tropiezos y de la falta de fe que mostró Abraham en algún momento, y también la mentira, Dios consideró a esta pareja y hubo perdón. Perdón en los problemas por la incredulidad. Y Sara de pronto acusaba a Abraham y le decía, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse la esclava en tus brazos y tú hiciste esto y esto. Había unas quejas y reclamos, pero sabe que cuando reconoce Sara de su error y Abraham también, y van directamente a Dios, se postran ante el Señor en señal de humillación y arrepentimiento, entonces Dios interviene, abre la matriz de Sara y aparece ahora sí un hijo a esa edad tan grande, 90 años. ¿Ok? Es tremendo. La consecuencia ya la conocemos. Agar despreció a su ama Sara, tuvieron problemas. Agar tuvo que salir al desierto y igual ya conocemos los resultados. Cuando ya hubieron más problemas, cuando Ismael ya tenía unos 17 años y cuando Isaac nace ya era... parece que era destetado como a los 2,5 años a 3, más o menos. Pero el punto es este. Terminando con nuestro tema de esta noche, quiero que consideremos, ahora dejamos un poco a Abraham y Sara. Ahora nos vamos a enfocar directamente en el sacrificio expiatorio y la muerte de Jesús. Muchas veces se toma como ciencia ficción, como una historia más, como algo que apareció en algún libro y lo leemos y comentamos y etcétera. Pasan los años y no valoramos el sacrificio de Jesús. El cielo mismo se quedó sin su rey. Dejó el trono, dejó su corona, dejó su lugar, por venirse a hacer pecado entre nosotros y librarnos así del pecado. Cuando Jesús decide y se hace carne por nuestro favor, déjeme decirle algo,
todo el cielo estaba ocupado en la salvación suya y mía. Por eso debemos de buscar la salvación con amor y con temblor. Tenemos que acercarnos al Señor constantemente, día tras día, porque el Señor dice, venid a mí. Siempre está llamándonos. Ahora no es la excepción. Dios sigue aún con los brazos abiertos. Ese ser perfecto que murió en esa cruz, en ese madero, que ahora ya cambió el panorama, resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos a los 40 días y ahora el triunfo es diferente. Ahora ya hay triunfo, ya no hay pérdida. Y Jesús está intercediendo en el santuario celestial en nuestro favor cuando nosotros llegamos con un total arrepentimiento a sus pies. Y yo le digo en esta noche, amigos y hermanos que están a distancia en sus hogares, el regalo más grande que ha recibido este planeta es Jesús. Y el regalo más grande que usted puede ofrecerle, ofrecerle a Jesús, es aceptarlo como su Salvador personal. Y tomar la decisión más grande de su vida. Venga a los pies de Jesús. Siempre va a ser usted un hombre exitoso, una mujer exitosa, un joven exitoso. Y va a honrar a Jesús y entonces Jesús le va a devolver la honra. Que Dios nos ayude a poder considerar seriamente el ejemplo de Abraham que refleja realmente Abraham como un tipo de Jesús. Porque Jesús se ofreció y Abraham ofreció a su hijo para que muriera cuando Dios ya no le permitió. Murió un becerro en cambio de su hijo Isaac. Pero en este caso, con Jesús fue tan real que Jesús sí murió en el Calvario. Por la gracia de Dios, está en el santuario celestial, intercediendo por usted y por mí, esperando que nosotros fallamos con un arrepentimiento sincero, con un corazón dispuesto y buscarle para poder estar con Él a su servicio. Que Dios bendiga a cada hogar representado, a cada persona que nos vio y que podamos considerar seriamente que este ejemplo, tanto de Abraham como la muerte de Jesús, no haya sido en vano y que podamos llegar a los pies de Cristo en esta noche. Que Dios bendiga sus hogares, que Dios bendiga sus trabajos y nos seguiremos viendo el próximo jueves a esta misma hora. Podemos orar para despedirnos. Señor y Dios, gracias por la bendición que hemos tenido de escuchar tu palabra, al considerar los ejemplos de Sara y Abraham, que nos hacen llegar a reflexionar en la muerte de Jesús, la muerte vicaria de Jesús por la salvación nuestra. Gracias, Señor, porque nos has refrescado nuestra mente de que tenemos que buscarte con amor y con temblor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El conflicto de los siglos. Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia.
Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. El conflicto de los siglos. Adquiérelo ahora en el número de teléfono que está en la pantalla.